y además lo has dicho bien, embarcarse, ¿no? En esta película había que embarcarse directamente. Pues fue Jorge Echevarría, mi co-guionista, ¿no? Que me hizo caer, ¿no? En una cosa que era muy interesante, ¿no? Dice, has oído hablar, ¿no? De todos estos chavales, ¿no? Que se ponen a traficar con lanchas rápidas, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, que pasan hachís entre Marruecos y España. Digo, sí. Dice, ¿no crees que ahí podríamos tener un asunto interesante para una película? Digo, ostras, tiene muy buena pinta esto que me estás diciendo. Entramos en internet, ¿no? Y empezamos en YouTube a ver vídeos, poníamos lancha rápida, estrecho, hachís, tal. Y entonces empezaban a aparecer un montón de vídeos que ponen, cuelga vigilancia aduanera, guardia civil, para tratar de disuadir, ¿no? Decir, mira, tenemos estos medios, hay helicópteros, hay patrulleras que os persiguen, tal cual. Pero lo curioso es que los propios gomeros, que es como se llaman los que conducen estas lanchas, que las llaman gomas, cogen estos vídeos que ha colgado las autoridades, los montan, les ponen música de bacalao y se convierten en todo lo contrario, una especie como de celebración, ¿no? de este asunto y tal. Y dijimos, caray, aquí realmente aquí hay una película, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer era bajar al sur, ¿no? Empaparnos de todo aquello, y eso que hicimos, ¿no? Hablar tanto con una parte de la ley como los que están al otro lado, ¿no? Y hablamos eso con vigilancia ciudadanera, con guardia civil, con policía, con delincuentes, etcétera. Nos empapamos de todo aquello, ¿no? Y cada vez veíamos más claro que ahí había una magnífica película, ¿no? Había que ser, eso sí, teníamos que estar a la altura de lo que nos contaban, ¿no? O sea, los paisajes, ¿no? Y sus gentes. Y la película quiere ser un poco eso, ¿no? Una especie de retrato, ¿no? De este asunto del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar y los personajes, ¿no? que pululan por allí, ¿no? Tanto de un lado como otro. Mirado además sin juzgar a ninguno de ellos, ¿no? O sea, yo creo que estás con unos y con otros, ¿no? Y de lo que tratamos era de entenderlos y que el espectador participe también, ¿no? de sus destinos y demás, ¿no? Pues mira, hubo un momento, ¿no? Álgido, cuando el éxito de Celda 211 estaba como en un momento ahí como de eclosión, ¿no? Que me llegaban proyectos de Hollywood, que me pedían que fuera al estreno en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en tal, y digo, ay, Dios mío, no sé si puedo con todo esto y demás, ¿no? O sea, que sí como un momento como de tranquilizarme, ¿no? Y entonces todo el mundo me decía, jo, tío, menuda película, es mítica, ¿y ahora qué vas a hacer después de esto, no? Y el listón está muy alto, ¿eh? Y el listón está muy alto. Y decía, ay. Entonces, claro, después de esto, lo que hice fue un ejercicio de relajo, ¿no? De decir, bueno, yo lo que tengo que seguir haciendo es ¿por qué hago cine? Porque me gusta contar historias y me tengo que apasionar con aquello que hago, ¿no? Y tengo que encontrar de nuevo otro asunto que me apasione, como me apasionó hacerlo, como he llegado a todas mis películas, ¿no? Y, o sea, olvídate de todo esto, no dejes que esa constante de a ver qué haces a continuación te influya o te paralice, porque es que te puedes de pronto sentir aterrado y bloqueado, y fluye, como siempre lo has hecho, ¿no? Buscando la razón por la que lo haces, ¿no? Que es lo primero, que para ti signifique una experiencia, una aventura, una película es una aventura interesante, y porque si no te interesa a ti, nunca le va a interesar al público, ¿no? Pero lo que es un error es empezar por el tejado, decir, ¿qué es lo que le va a gustar a la gente para que esté orgullosa de mí de nuevo? Porque me dicen que le ha gustado mucho esta, ¿qué es lo que le va a gustar a la gente? Ahí la has liado. No, algo que a ti, de verdad, ¿no? Te llene, te apasione, te convenza, ¿no? Encontramos el niño, ¿no? ¿Verdad? Pues, o sea, lo tenía claro, ¿no? Como cuando bajamos al sur a documentarnos y lo recibí todo con esa frescura y esa autenticidad, yo quería que la película reflejara, ¿no? De la forma más veraz lo que está sucediendo allí, y tenía claro que los que tenían que interpretar a los gomeros, a los chavales que trafican, ¿no? Los delincuentes, tenían que salir de la calle, ¿no? O sea, no podía poner yo ahí actores que los espectadores conocerán de otras películas porque les iba a distanciar, y yo quería una sensación como de autenticidad, ¿no? Entonces, después de un largo casting aparecieron Jesús Castro, Saicha TV, a Jesús Carroza, que también surgió en su día de un casting así, ya lo conocía y lo incorporé al grupo porque es un actor extraordinario. Entonces, para trabajar con ellos, porque en efecto, mira que no era complicado, ¿no? Que dos muchachos concretamente, porque Jesús ya tiene experiencia, que no habían hecho absolutamente nada, ni se habían planteado en su vida hacer una película, tuvieran que conducir lanchas, hacer escenas de acción, que buena parte del peso dramático de la película recarriera sobre sus espaldas, y enfrentarse a monstruos de la altura de Luis Tosar, Eduard Fernández, Eduard Baralini, Sergi López, Ian McShane, Dios mío. Entonces, ¿cómo lograr, ¿no? que ellos estuvieran engrasados, estuvieran tranquilos y dieran lo que han dado, ¿no? Porque están espléndidos. Yo prácticamente pasé un año
haciendo que entrenaran, ¿no? Con las lanchas, con tal, que me conocieran, que me cogieran familiaridad. El trabajo físico por un lado, ¿no? Y luego por las tardes nos reuníamos y hablábamos del guión, hablábamos de sus personajes, ensayábamos, trataba de que entendieran todas las secuencias, ¿no? Desde el lado emocional, ¿no? Pero vosotros, ¿qué creéis que le pasa aquí al niño? Tal cual. Hablábamos mucho, nos divertíamos mucho y hacía que ellos se conocieran entre ellos, que se hermanaran, porque en la película al final tienes que tener esa sensación de que se han hecho amigos, ¿no? Porque se hicieron amigos, ¿no? O sea que pasamos muchísimo tiempo juntos. Luego fui añadiendo poco a poco capas, ¿no? A nuestro grupo, ¿no? Pues luego venía la coach, ¿no? Que era una de mis directoras de casting, vino el de sonido para ver que también hay un tipo que está registrando el sonido, luego vino el director de fotografía y demás, o sea, para que se fueran acostumbrando a que todo este juego que hacíamos ellos y yo, pues iba a estar atendido por muchísima gente alrededor, ¿no? De tal manera que cuando llegamos al primer día de rodaje, estaban tranquilos, estaban sueltos, y yo había adaptado el guión durante todo este proceso a sus personalidades. Quiero decir, todos ellos eran los más adecuados para interpretar a sus personajes, pero yo a medida que los conocía, iba limando, iba ajustando, iba dejando que proponieran alguna cosa, entonces con el fin, claro, de convertirlos en pantalla en seres humanos, no en unos tipos que están recitando algo escrito en tu habitación, ¿no? Entonces, el resultado en pantalla, yo estoy muy orgulloso del resultado en pantalla y de que el grupo sea tan homogéneo, ¿no? Y hubo una última treta, ¿no? Digamos, que yo usé, que fue trabajar con ellos sin presentarles nunca a los policías, y trabajé con los policías sin presentarles a los chavales, hasta que, además, trabajaba el arco dramático de sus personajes, yo prescindía de la parte policial, ¿no? Entonces ellos seguían en línea recta y de una forma muy clara sus personajes como iban evolucionando, etc. Y finalmente, antes de rodar, hice una lectura de guión con todos, y ahí es cuando finalmente Luis Tosar, Sergi López, Bárbara, Eduard y demás se conocían de verse y tal, pero no les conocían actuando. Entonces, para unos resultó como, Dios mío, o sea, qué frescura, qué autenticidad tienen estos, y para otros fue, Dios mío, qué responsabilidad, los policías son estos, tal cual, y qué actorazo y demás. Entonces eso, que podía haberme salido mal y haberles paralizado a todos, fue todo lo contrario, como ¡buah!, una efervescencia, ¿no? Una especie de estallido, y de esa lectura de guión, apenas unos días antes de empezar a rodar, salimos todos con unas pilas. Luis Tosar, que tiene bastante experiencia, me dijo que era, sí, me dijo que esta fue una de las, posiblemente de las lecturas de guión más sorprendentes de su vida y más emocionantes de su vida, ¿no?